Un náufrago de tierra firme. Cuento de Javier Garín. Escritor. Basado en una historia real. Parte del volumen de cuentos. Historias del fin del mundo. De Javier Garín. 1. Una vez viajando por el desierto de Atacama, el más seco del mundo, conocimos a un náufrago de tierra firme que había sobrevivido 7 años en condiciones extremas y en total aislamiento. Se llamaba René. Era viejo, canoso, muy tostado y arrugado, cocido y recocido como vasija vieja por años de intemperie. Lo conocimos de casualidad en la ruta costera, al norte del puerto de Tocopilia, cuando nos detuvimos a comer mariscos en una playa del Pacífico ocupada por decenas de precarias casillas de veraneo que se estilan en esa zona del país. Atendió un kiosquito de comida y no tardó en ponerse a hablar con nosotros y a contarnos su historia. La excusa fue uno de los usuales terremotos que mientras comíamos hizo temblar la estantería. Los paquetes de galletas y las botellas de licor comenzaron a caminar por sí solos hacia el borde de los estantes y a dejarse caer como picadistas al mar, mientras René los capturaba en el aire. Estaba entrenado en capturar objetos precipitados desde los estantes, ya que en la zona hay al menos una docena de sismos por día. Un verano paramos a almorzar en una estación de servicio muy moderna en Antofagasta y a la temporada siguiente no pudimos detenernos allí, pues un terremoto había hecho desplomarse el techo de losa completo, aplastando comedor y surtidores, aunque se supone que ese tipo de construcciones son antisísmicas. René comentó que había sido un temblor parecido, que él creyó al principio un terremoto más, lo que le proporcionó la mayor alegría de su existencia, además de salvarle la vida que ya daba por acabada. Con tales palabras se ganó inmediatamente nuestra atención. 2. Resulta que René perteneció en sus años mozos a un grupo de mariscadores de Tocopilia que trabajaban para una empresa pesquera. Durante años, una hidroavioneta de la empresa los pasaba a buscar por la ciudad y los llevaba al norte, hasta una remota playa del desierto de Atacama que usaban como base de operaciones para la pesca artesanal de frutos de mar. Periódicamente la hidroavioneta retiraba el cargamento y reemplazaba a los mariscadores que se iban de licencia por los del turno siguiente. Pero un día el transporte no regresó. Estaban acampados allí René y otros 3 mariscadores. Pensaron que algún inconveniente había demorado el vuelo, pero los días pasaban. Andando los años, René supo que la empresa se había declarado repentinamente en quiebra. Nadie se preocupó por ir a buscar a aquellos 4 trabajadores abandonados. La playa se encontraba a unos 80 kilómetros de Tocopilia. No era gran distancia, pero resultaba casi imposible atravesarla. Por mar era difícil, ya que los 4 mariscadores solo disponían de un pequeño bote a remo con el cual trabajaban y no estaba preparado para una distancia tan grande, sin bebida ni provisiones suficientes, acechado por todos los peligros de las aguas, a veces muy tumultuosas, del mal llamado Pacífico. Por tierra parecía mucho peor. La costa del desierto es allí una cadena montañosa que cae abruptamente al mar, con salvajes acantilados que separan pequeñas playitas sin comunicación entre ellas. Había que trepar las escarpadas montañas y caminar por sus crestas resecas, sin posibilidad alguna de aprovisionarse de agua en aquel implacable desierto donde el sol golpea con fuerza inusitada las piedras ardientes. No había más que esperar, y así lo hicieron durante más de 2 meses. Pronto tuvieron que admitir que algo había sucedido con la empresa, que de esta manera los había dejado varados. Pero supusieron que algún directivo daría el parte a las autoridades, y si no, lo harían los familiares. René y uno de sus compañeros eran casados. Pensaron lógicamente que al menos sus esposas denunciarían el extravío y que tarde o temprano llegaría alguna embarcación a buscarlos.
Entretanto, fueron consumiendo el agua de que disponían. Cuando comprendieron que su estadía podía prolongarse, se les ocurrió aprovisionarse de agua adicional mediante evaporación de agua marina, utilizando como combustible plantas marinas secas conocidas allá como güeros, que el oleaje impiadoso suele acumular en las rocas de la playa y que rápidamente son desecadas por el potente sol. Para llevar adelante este difícil procedimiento utilizaron como superficie de condensación unas redes muy finas y telas de indumentaria que dejaban escapar la mayor parte del vapor, pero que retenían lo suficiente como para lograr condensar algunas gotas, con lo cual al cabo de horas y horas iban llenando unos modestos recipientes. Para encender el güero utilizaban con sumo cuidado su limitada provisión de fósforos, procurando aprovechar los rescoldos para el siguiente fuego. La empresa había dejado varios barriles de combustible en la playa a los fines de reaprovisionar la avioneta, de manera que, utilizando apenas unas gotistas de combustible, podían iniciar el fuego, a cuyo calor no solo hervían el agua salada hora tras hora, sino que también iban secando los güeros húmedos. El procedimiento resultaba engorroso pero indispensable porque el agua de que disponían era limitada, no sabían hasta cuándo debían esperar y nada hay más temible que carecer de líquido en ese desierto abrasador. Para comer, además de las menguantes provisiones de la empresa, recogían mariscos, entre los cuales descollaban los erizos, animales muy nutritivos pero con altos contenidos de colesterol. Cuidar las arterias era la menor de sus preocupaciones. Muchas veces se habían ilusionado al divisar una embarcación remota e incluso habían encendido fogatas para que los vieran en la noche, pero es claro que ningún barco se acercaría a aquellas costas llenas de escollos y trampas ocultas solo por un fuego encendido que podía deberse a pescadores preparando la cena o cualquier otro motivo banal. Al cabo de 2 meses, tuvieron que admitir que, si nadie los había rescatado aún, probablemente jamás lo harían. Pedro y Domingo opinaban que había que intentar llegar a Tocopilla por mar en el estrecho bote. Hernán estaba casi dispuesto a seguirles el tren. René se negó terminantemente. 4 en ese botecito nos hundiremos ni bien salgamos de esta playa, sentenció. Lo acusaron de miedoso y René reconoció que le tenía terror al mar, pese a su oficio. Prefiero seguir esperando en esta playa y morirme aquí y no que me coman los peces. Al fin acordaron que Pedro y Domingo intentarían la travesía y que si lo lograban enviarían un barco de rescate, se llevarían la mitad de las provisiones y toda el agua que pudieran. René y Hernán los miraron partir con tristeza, ansiedad y un dejo de esperanza. Las azules, transparentes y brutales aguas casi dan vuelta al bote al llegar a la rompiente, pero lograron atravesarla. La silueta de la embarcación se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta desaparecer detrás de un alto peñasco que marcaba el límite de aquella playa encerrada entre montañas. 3. Pasaron los días y René y Hernán esperaron y esperaron, intentando imaginar en qué punto de la costa se encontraría el bote de sus compañeros. Hubo una furiosa tormenta y rogaron que no hubiera sorprendido a sus camaradas en el mar abierto. Pero ¿cómo saberlo? Después de otros 2 meses estuvo claro que algo había pasado con sus amigos, porque nadie vino a rescatarlos y era imposible que aún siguieran en viaje. Tal vez aquella tormenta. Hernán cayó en una profunda depresión y René se ocupó de la mayor parte del trabajo, lo cual lo mantuvo entretenido. A veces un terremoto producía desprendimientos en las laderas que constituían su cárcel de piedra. Entonces René pensaba si no sería mejor que alguna de esas rocas los aplastara para poner fin a su sufrimiento. Horas y horas, noche y día, con el fuego siempre encendido, destilaba agua para ambos. Luego se echaba al mar a recoger erizos, a veces capturaba un pez. Al cabo de un tiempo, Hernán reanudó la actividad. Un día dijo: «René,
no vamos a salir jamás de acá. Solo hay dos opciones, o nos matamos o intentamos volver por tierra. René dijo que no sabía cómo podían matarse, y Hernán le respondió que la forma más rápida era subir a lo alto de la ladera y arrojarse contra las piedras. Sí, pero si no, nos morimos. ¿Qué? Si uno de nosotros sobrevive, ¿qué? Hernán argumentó entonces la improbable alternativa: caminar por las montañas del desierto. Acá tenemos el agua que hervimos, pero allá arriba no hay nada. Lo sabes muy bien, intentó disuadirlo René. Tendrías que andar de noche y al atardecer o a la madrugada para que el sol no te mate, y bajar a otras playas cada vez que puedas y cocinar agua una y otra vez para hervir más agua. Y estas montañas son muy empinadas, llenas de precipicios. ¿Cómo lo vas a lograr? Pero ningún razonamiento hizo mella en Hernán. Cada cierto tiempo volvía a insistir. Es casi imposible imaginarlo, pero en esta situación desesperante transcurrieron más de 2 años de soledad, de agua destilada con un esfuerzo increíble y de comida a base de erizos. Al fin, Hernán dijo que prefería morir en la montaña antes que permanecer un día más allí. René tenía miedo de quedarse solo, pero mucho más le temía a la montaña y a morir de sed. De manera que le dijo que no iba a acompañarlo. Una vez más acordaron que si la aventura resultaba, Hernán enviaría a rescatarlo. Cocinaron toda el agua posible y se dividieron los recipientes para que Hernán pudiera llevar algo de líquido, un poco de combustible, fósforos, unos cuantos erizos y un puñado de cosas más. René volvió a contemplar a otro compañero que se alejaba, esta vez por tierra. Su figura subiendo trabajosamente la cuesta parecía demasiado pequeña, demasiado frágil como para enfrentar la hostilidad de aquellas moles de áspera y filosa roca. Así es como René se quedó definitivamente solo. 4. Los días pasaron más lentos aún que antes. La escasa sombra de las piedras en las que se ocultaba del sol le parecía cada vez menos reparadora. El cielo nocturno, saturado de estrellas, lo hacía alucinar. Creía oír voces en el silencio interminable. Cuando caían rocas a causa de los terremotos, se alegraba como frente a un acontecimiento de absorbente interés. Cuando buceaba para recoger su diario sustento, eran muchas las veces en que pensaba que una ola podía partir su cráneo contra una roca y que eso significaría un extraordinario alivio, pero jamás ocurrió. Y él no se animaba a dejarse llevar por la corriente. Le temía demasiado a la muerte por asfixia. Según transcurría el tiempo, René se sentía más y más cansado. Sus ropas estaban en jirones. Iba a llegar un día en que las redes y telas para destilar el agua terminarían de rasgarse y destruirse, y entonces moriría de sed. Y ese pensamiento lo llenaba de espanto. Quiso suicidarse con el método propuesto por Hernán. Subió la ladera en 2 ocasiones y no tuvo el coraje de saltar al vacío. La tercera vez que lo intentó, no pudo llegar a suficiente altura porque resbaló antes, cayó y se rompió un brazo, con lo cual agregó el dolor de la fractura a todas sus desdichas. Ya hacía más de 7 años que estaba prisionero en aquella playa cuando juntó fuerzas para intentar suicidarse por 4ª vez. Trepó y trepó con gran cuidado para evitar accidentes y alcanzó lo alto de un promontorio desde el cual pensaba que podía lograr su propósito de no sobrevivir. Allí se detuvo durante más de 2 horas, reflexionando y despidiéndose del mundo. Fue entonces que sus lúgubres meditaciones se vieron interrumpidas por un violento temblor. Las rocas a sus costados empezaron a vibrar y algún que otro guijarro rodó cuesta abajo. Pensó que era un nuevo terremoto, pero entonces oyó algo diferente. Fue un profundo y espantoso retumbar, como un trueno que sacudiera la tempestad, pero en un día límpido y despejado. ¿Qué sería aquello? No tardó en identificar el origen de la conmoción.
provenía de la alta pendiente que como una gigantesca pared gris cortaba la playa hacia el sur. De pronto, una nube de polvo se formó casi en la base de aquella pared, y al cabo de unos minutos, cuando el polvo terminó de disiparse, pudo observar algo increíble que lo dejó sin aliento: un agujero, una cueva que antes no estaba. Y más increíble aún, a medida que bajaba precipitadamente desde su lugar de proyectado suicidio, dominado por la curiosidad y el temor, pudo descubrir unas diminutas e inconfundibles formas moviéndose. Eran hombres, obreros con ropas de fajina y casco. Detrás de ellos emergieron unas raras y enormes maquinarias. Acababan de abrir uno de los innumerables túneles necesarios para la carretera de la costa que el Estado chileno hizo construir entre Tocopilla e Iquique. René no salía de su asombro, y era tal la alegría que casi sufre un infarto. Cuando los obreros lo encontraron, se negaban a creer su historia. De inmediato lo trasladaron al hospital de Tocopilla, donde estuvo varios meses internado para recuperarse de la mala alimentación y la deshidratación. 5. Nunca pudo encontrar a los responsables de la empresa que lo abandonó. Su esposa vivía y lo había dado por muerto desde el principio, sin jamás preocuparse en enviarlo a buscar. No quiso volver a verla. Sus amigos jamás llegaron a Tocopilla, ni por agua ni por tierra. Muchas son las veces que piensa René en ellos, preguntándose de qué manera murieron y dónde pueden estar sus restos. Mientras permaneció en el hospital y luego, cuando le dieron el alta, el periodismo le hizo muchas entrevistas. Al cabo de un tiempo lo olvidaron. En el hospital se enamoró de una de las enfermeras, madre de varios hijos ya grandes y divorciada. Se casaron y hoy siguen juntos, aunque solo conviven unos pocos meses. ¿Por qué? Porque la enfermera vive en Tocopilla, donde trabaja, mientras que René consiguió una nueva ocupación como cuidador de casas de veraneo y comerciante, propietario de un kiosco de golosinas y comida de mar. ¿Y dónde están instalados ese kiosco y esas casas de veraneo? Sí, efectivamente, allí, en aquella playa, antaño desierta y hoy poblada, donde pasó René los 7 años más pesadillescos de su vida. Cuando el trabajo se lo permite o goza de vacaciones, la actual mujer de René va a pasar unos días a la cabanita de la playa acompañada de sus hijos y nietos. René tiene un viejo perro achacoso como él que sufre diabetes por la mala costumbre de darle caramelos. René padece un altísimo colesterol, producto de años de ingesta de erizos. Pero fuera de ello, vive muy contento junto al mar, ahora que lo hace por elección y no por confinamiento. Y lo más sorprendente de esta historia, es que decidiera establecerse precisamente en esa, su antigua cárcel. Un náufrago de tierra firme. Cuento de Javier Garín. Escritor. Basado en una historia real. Parte del volumen de cuentos. Historias del fin del mundo. De Javier Garín.